Muy buenas noticias. Hay un cheque de estímulo estatal con un valor de $300 que actualmente está disponible en un estado. Veamos si eres elegible, pues la fecha límite para poder solicitar este pago directo, el cual puede llegar a ser un poco más de $300, está pronto a expirar. Este alivio económico va a estar reembolsando dinero por impuestos a los alimentos, pero debe de solicitarse antes del 30 de junio. ¿Conoces a alguien que pueda beneficiarse de este cheque? Comparte esta información y coméntanos abajo. Los cheques son con un valor promedio de $318 y estarán disponibles solo para ciertos grupos, que son personas mayores, residentes con discapacidad, familias con niños que sean menores de 18 años, al igual que para personas sin refugio o dirección permanente. Y es que las autoridades de este estado han especificado claramente quiénes pueden solicitar este dinero, asegurándose de que llegue a quienes más lo necesitan. Una vez que veas este video, si crees que calificas, no esperes más y solicítalo antes de que termine este plazo, pues es una oportunidad que no debes de perder. Recuerda que para más información sobre este tipo de programas o cómo puedes solicitar este tipo de ayudas económicas, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. El cheque de estímulo que está reembolsando dinero por impuestos a alimentos está a punto de llegar a su fin. Se trata de un estímulo económico a nivel estatal. Este alivio económico que actualmente los residentes del estado de Colorado podrán solicitar debe de pedirse a más tardar el 30 de junio, o las personas ya no podrán recibirlo. Esta devolución no está disponible para todas las personas, ya que las autoridades han especificado que estaría abierto para las personas mayores, para aquellos residentes que tengan alguna discapacidad, para familias con niños menores y para quienes no cuentan con un refugio dirigido para personas de bajos ingresos. Las solicitudes fueron abiertas oficialmente desde marzo de este año 2024 y van a estar permaneciendo así hasta finalizar junio de este mismo año. Según los requisitos de solicitud, los adultos mayores deben de tener al menos 62 años, ser personas con alguna discapacidad, el cual, ojo con esto, sea comprobable, y aquellos que integran a una familia con dependientes menores de 18 años. Las cantidades van a depender de las características de quien lo solicite, pero en una medida general, los contribuyentes solteros van a recibir unos $104, mientras que las familias podrían obtener el máximo, que es de $318. ¿Qué otros requisitos deben de cumplir las personas para recibir este dinero? Otros de los requisitos que las personas deben de cumplir, además de lo que mencionamos con anterioridad, son haber sido residentes del estado de Colorado durante todo el año 2023, cumplir con los requisitos de ingresos, que son más o menos de unos $46,500 si eres un contribuyente soltero. En caso de ser una pareja que presenta sus impuestos de manera conjunta, lo máximo como requisito de ingreso es $53,150. Aquellos que solicitaron el reembolso de alimentos el año pasado estarán recibiendo prácticamente en automático una solicitud por correo. Para poder pedir la devolución del 2023, las personas lo pueden hacer en línea. Pues muy bien, señores, Colorado ya pasó. Ahora hablemos. ¿Qué estados quieren continuar enviando ayudas económicas a sus residentes, alivios para combatir con la inflación? Pues bueno, como bien sabemos, los cheques de estímulo fueron ayudas económicas aprobadas por el gobierno federal de los Estados Unidos para situaciones de emergencia como la que vivimos en la pandemia. Pero actualmente existen diversos programas de estímulo económico. Esto sucede porque sobró mucho dinero del plan de ayuda que fue aprobado por Biden
del cual salieron los fondos de los cheques de estímulo. Recordemos que estos fondos fueron enviados a varios estados y cada uno toma la decisión de cómo utilizar este dinero, pues tienen como fecha límite ellos hasta este año 2024. Si no gastan este dinero, pues el gobierno se los va a pedir de vuelta. Actualmente existen pues estos programas. En junio se esperan varios de ellos, varios estímulos económicos para residentes de distintos estados. Pero estos pagos pueden presentarse de varias formas. Pueden ser créditos fiscales, pueden ser reembolsos de impuestos o pueden ser programas de ingresos básicos universales. Pues en total en este mes de junio hay 7 estados los cuales aún continúan enviando algún tipo de ayuda económica para sus residentes. Para empezar tenemos el reembolso de impuesto en Arizona, que fue aprobado por la gobernadora Katie Hobbs. Es un reembolso de $1,500 que se destina a los residentes de Arizona que presentaron una declaración de impuestos sobre la renta personal en el año 2021 y que reclamaron un crédito fiscal por dependiente. Luego tenemos el crédito tributario por ingreso del trabajo en el estado californiano. Pues bueno, en California este programa nos da un crédito que varía según el tamaño de la familia y de los ingresos. Lo increíble de esto es que puede llegar a un valor de $3,529. Los solicitantes deben de tener al menos 18 años, deben tener un hijo elegible y deben ser residentes de California por más de la mitad del año fiscal. Luego tenemos los reembolsos en Colorado, un programa conocido como Tabor, el cual permite a los contribuyentes individuales obtener hasta $800 y a las parejas casadas hasta $1,600. Para recibirlo se debe de presentar una declaración de impuestos y tienen actualmente una fecha límite, que es el 15 de octubre de este año 2024. Luego tenemos un reembolso en Delaware, donde los residentes podrán obtener hasta $2,500 bajo el concepto de la compra de un vehículo eléctrico. Tienen máximo hasta abril del 2025, finalizando ese mes. Desde el inicio de este tipo de ayuda, que fue en el año 2015, hasta el momento se ha emitido aproximadamente 5.500 reembolsos. Luego tenemos el estado de Georgia, el cual nos ofrece hasta $1,000 en reembolsos, igual bajo un concepto diferente, que es la compra de bicicletas eléctricas. Luego tenemos el estado de Nuevo México, el cual últimamente ha estado brindando bastantes ayudas, estará entregando $500 a cada contribuyente soltero y $1,000 a cada pareja casada que presente su declaración en conjunto. Y por último tenemos a nivel federal algo muy interesante, que es un reembolso de impuestos a la propiedad y el alquiler. Esto es algo que se maneja junto al IRS y va dirigido más que todo para las personas con discapacidades o los adultos mayores que son de bajos ingresos. Actualmente en este año 2024 los montos varían entre $650 a $1,000 y el plazo para solicitarlo ha sido extendido por 6 meses.